A continuación, tenemos otro invitado también muy especial y es el profesor Mario Eugenio Chaumet. Él es catedrático y juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Argentina, quien disertará acerca de la argumentación judicial en casos complejos. Profesor Chaumet, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido y tiene usted la palabra. Bueno, el honor en realidad es mío por la inmensa gratitud que tengo que dispensar al darle al Consejo de Estado, especialmente a través de su vicepresidenta, la doctora Marta Nubia Velázquez, por permitirme participar y reflexionar en estas espléndidas jornadas. Y permítanme también agradecerle al magistrado Martín Bermúdez Muñoz, quien acaba de disertar, por el inmenso afecto que siempre me dispensa y particularmente porque muchas de las reflexiones que probablemente yo exponga hoy tienen como motivación enseñanzas de él a través de sus cursos y sus escritos. Esta catástrofe sanitaria ha puesto muchas cosas en evidencia, pero una de ellas es cómo la angustia, la perplejidad, el miedo son parte integrante de esta realidad. No quiero banalizarlo, especialmente por las terribles y serias dificultades que en estos días está viviendo mi ciudad, la ciudad de Rosario, Argentina. Pero no puedo dejar de señalar en este contexto la perplejidad, la angustia que me genera a mí el hecho de que me hayan otorgado la posibilidad de hablar de argumentación cuando nada más ni nada menos que el profesor Manuel Atienza Rodríguez fue el que abrió hoy este ciclo. He tenido la suerte, la posibilidad de cursar en la Universidad de Alicante, en aquella primera promoción de estos cursos de argumentación jurídica. Y muchas de las reflexiones que podré transmitirles vienen desde allí. Me ha tocado o me han propuesto que hable de la argumentación judicial en casos complejos. Algunas aclaraciones. En primer lugar, ¿desde dónde hablo? Yo trabajo en temas académicos, soy docente universitario, pero como han dicho acá, soy un operador. Trabajé muchos años como abogado y muchos años ya al borde de la jubilación como juez. Por lo tanto, mis preocupaciones teóricas, como hoy resaltó el profesor Atienza, tienen que ver más con una teoría que refleje la actividad del derecho. O sea, a mí me preocupa la fisiología del derecho. No es que no descarte la significación de los problemas conceptuales, de los problemas estructurales del derecho, pero yo la teoría la vinculo mucho en función de la toma de decisiones. Y dentro de las tomas de decisiones, un aspecto que hace a la decisión como es el de la argumentación. Otra aclaración que quiero hacer es que no voy a entrar ni entro en las discusiones si el derecho es un fenómeno de la naturaleza o de la cultura, pero sí estoy convencido que para comprender cualquier problema jurídico hay que comprenderlo en su contexto cultural, en su temporalidad, en su espacialidad. No es lo mismo entender ni la propiedad, ni el contrato, ni el proceso, ni el delito, la pena, en el mundo medieval, en el mundo moderno y en el mundo de nuestros días, y aún en el mundo occidental, en el mundo anglosajón o continental, o en el de la cultura del África negra, o la cultura musulmana, o la cultura de la India, o la de Extremo Oriente. Por lo tanto, si yo me pregunto por los casos, la complejidad de los casos y la argumentación en ellos, me estoy preguntando dónde y cuándo. Y a esta pregunta, indudablemente, alguna pequeña reflexión del contexto temporal en el que estamos desarrollando esto. O sea, yo estoy convencido que vivimos en una época
de crisis. ¿De crisis de qué? Crisis de la cultura moderna. De la cultura moderna que dio las pautas culturales del derecho con el cual yo me formé, con el cual yo empecé a ejercer la profesión. Pero este tiempo, en gran medida, pone en crisis muchas de esas pautas culturales y al poner en crisis esas pautas culturales, también pone en crisis gran parte de los problemas jurídicos, entre otros, la toma de decisiones judiciales. Yo trabajo habitualmente con muchas características que representan o muestran la crisis de estas pautas culturales, que para mí se manifiestan en muchos aspectos de la vida cotidiana. Voy a simplemente enunciar en este momento 4, algunos de ellos que ya han sido tratados en estas jornadas y particularmente en la reunión de hoy. En primer lugar, la crisis de la subjetividad fuerte con que la cultura moderna comprendió todos sus aspectos, entre otras el derecho. En nuestro tiempo, el avance de la tecnología, la aceleración de los cambios, lo que denominamos la aceleración de la historia. Y también no puedo dejar de mencionar acá, y precisamente en estas jornadas, lo que denominamos la crisis del Estado Nacional. ¿Por qué hago referencia a ella? Crisis de la subjetividad fuerte. La cultura moderna nos dio un sujeto fuerte, pensó en un sujeto de una racionalidad fuerte, que tenía autonomía, un sujeto libre, un sujeto consciente. Nuestra formación acerca del contrato, de por qué penamos a alguien, del proceso, de lo contencioso en el proceso, era pensado desde un sujeto libre y fuerte. Precisamente hace un rato la profesora Meroy trajo a colación aquello de cómo era pensar estas categorías hoy cuando se pone en crisis la propia idea de libertad, ¿no? Y citó al profesor Pastor, procesista penal argentino, muy significativo, cuando dijo, bueno, miren, hablamos de todas estas ideas sobre la base de pensando en sujetos libres, hoy en día es un sujeto muy sujetado y por lo tanto tendremos que pensar, pero vamos a continuar con la idea, porque si no se nos cae todo el edificio. Pero bueno, desde hace tiempo que hablamos ya de que el contratante, bueno, hoy es consumidor, de las legitimaciones colectivas en el proceso civil, de las serias dificultades que tenemos en considerar a alguien delincuente cuando está tan condicionado. Ni que hablar cuando esto le sumamos la sociedad tecnológica, que también en nuestros días, en estas jornadas, lo han mostrado, ¿no? Este tiempo del sujeto datado, este tiempo donde los algoritmos parecerían ser que ya crean perfiles de tal significación que en mucho condicionan, y esos perfiles se dan en cualquier persona en la sociedad, pero también se dan nosotros los jueces. Por algo, hoy han hablado de cómo repensar esta idea de imparcialidad judicial. Bueno, una de las características que también genera esta tecnología y condiciona mucho la manera de entender los problemas en el derecho actual es la aceleración de los cambios. Los cambios se producen vertiginosamente en nuestra vida cotidiana. Precisamente hay quienes hablan de una sociedad líquida. Ya perdemos en mucho la idea de lo consolidado, de certezas sólidas, y en más, dicen que en nuestro tiempo en gran medida nos vamos a tener que acostumbrar a olvidar lo aprendido y volver a aprender constantemente. Y esto no es para solamente el ciudadano común, sino también es para nosotros, los jueces. Y otra de las características que me gustaría llegar a resaltar es esta idea de la crisis del Estado Nacional. O sea, en mucho la modernidad, el sistema político jurídico de la modernidad fue pensado a partir del derecho como producto del Estado. El Estado no es una creación política universal y eterna, no era el Estado nacional en el mundo medieval, ni mucho menos en el mundo antiguo. Es más, el Estado en gran medida
pensado como la unidad política jurídica, pero no se daba, por lo menos en la premodernidad, ¿no? Donde había pluralidad de poderes, de fuentes del derecho, de jurisdicciones. En la modernidad nos dio un sistema jurídico donde, de alguna manera, pensábamos que todo el derecho era producto de ese Estado. Hoy el Estado tiene crisis hacia arriba y también tiene crisis hacia abajo. Los regionalismos, las pluralidades jurídicas son un tema en este tiempo. Bueno, estas crisis de la cultura también se manifiestan en el derecho, en muchas manifestaciones, pero particularmente normativa en tres, que también hoy acá las han reflejado. La primera que quiero poner sobre la mesa es la idea de estas normatividades indeterminadas, ¿no? Alguien hace 65 años ya había anticipado algo, ¿no? Un señor desde lo más sistemático del derecho continental, desde la propia Alemania, dijo, el derecho continental va modificándose lentamente de un sistema codificado, yo le agrego, de reglas, a una casuística judicial orientada según principios. Pues bien, esta característica de aceleración de los cambios, de aceleración de la historia, pone en crisis este derecho moderno de reglas tan precisas, tan determinadas, esta posibilidad de tener por anticipado, como decía hace un rato la profesora Meroy, condiciones de aplicación muy determinadas y también consecuencias jurídicas. Y esto lleva a un derecho de casuística judicial orientada según principios que se nos hace muy complejo a los operadores jurídicos continentales porque estábamos acostumbrados a trabajar con reglas y con reglas de alto grado de determinación. Otra de las características que pone en crisis el sistema y el paradigma moderno de trabajo, de metodología en la toma de decisiones y de argumentación es esta idea de constitucionalización de todo el sistema jurídico, que por supuesto, como diría el profesor Atienza, no es que no exista o exista constitución, sino cómo opera, cómo juega las constituciones, y cuando hablo de constituciones hablo de bloques de constitucionalidad, hablo de constituciones ampliadas por derechos fundamentales. En el caso de Argentina, hasta que integran normas que integran de derechos fundamentales la propia Constitución, pero el tema es cómo operan, cómo juegan a la hora de tomar decisiones, particularmente decisiones judiciales. Yo, para decirlo tal vez de una manera muy burda, pero en este pequeño espacio, siempre trato de poner la imagen de yo juez y la Constitución como si fuera un semáforo. O sea, a la hora de tomar decisiones, en el modelo clásico, cuando yo estudiaba, cuando yo empecé a ejercer la profesión, la Constitución jugaba como un semáforo que si se prendía en rojo, yo no podía tomar la decisión o no debía tomar la decisión en función de que iba en contra de la Constitución. Hoy en día el modelo de Estado constitucional hace que la Constitución esté siempre en verde, que los jueces tengamos que realizar, desarrollar frente a los casos concretos todas estas normas de derechos fundamentales. No es un juego de palabras. Cambia notoriamente el modelo de decisión judicial. Cambia también el perfil, el rol del juez en la sociedad, hasta el significado político de nuestras decisiones. En muchos de nuestros países, no solo en Latinoamérica, miren lo que está ocurriendo en este momento en las propias elecciones de los Estados Unidos, indudablemente adquiere una relevancia muy significativa la hora de quiénes son los miembros de los tribunales constitucionales y que van a tomar decisiones que van más allá de lo que anteriormente significaba una decisión judicial. Y por último, también dentro de los muchos cambios que ponen en crisis el modelo moderno, está lo que, siguiendo a Bobbio, yo trato de usar la designación de la era de los derechos, ¿no? Los derechos fundamentales
en el modelo moderno, en el modelo decimonónico, en el modelo de principios del siglo XIX, eran entendidos en sentido fuerte como, si pudiera estar en lo presencial, diría, como detente comunidad política, ¿no? Como una mano que le dice, yo tengo como derecho fundamental que usted, comunidad política, no se entrometa en mi libertad, en mi propiedad, ¿no? O sea, entender al derecho fundamental como un límite negativo. Nuestro tiempo, en este desarrollo de los derechos, en estos distintos estadios que se les dan a los derechos humanos, en nuestro tiempo cada día más está llamado a que no solo garanticemos el no, sino también garanticemos el sí, un mínimo de vivienda, un mínimo de acceso a la salud, un mínimo de educación, y yo pongo el mínimo, la palabra mínimo. Y esto indudablemente cambia el caso judicial, cambia notoriamente no solamente los modelos de decisión, sino también cómo justificamos nosotros nuestras decisiones. Indudablemente, todas estas características me parecen a mí que ponen un protagonismo de la decisión judicial en la producción jurídica. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno ni que sea malo, yo estoy tratando de describir lo que ocurre. Y aquí empieza a presentarse unas de las manifestaciones de la complejidad que significan los casos, y particularmente los casos judiciales. Hay una tradición en la teoría del derecho de distinguir casos fáciles y casos difíciles. Y también el profesor Atienza recurre a la noción, hoy lo hizo, con la noción de casos trágicos. Yo construyo esta distinción poniendo tal vez algún tipo de modificación en la manera que tengo de construirlo. Y para mí lo fácil, o tal vez si quieren, rutinario, lo difícil y lo trágico, no se distinguen solamente por razones normativas. Un caso normativamente sencillo puede ser sencillo, pero puede convertirse en difícil y trágico por razones sociológicas o por razones axiológicas, por consideraciones que en un momentito voy a tratar de dar. O sea, la dificultad, la tragedia del caso puede provenir por razones normativas, pero también por razones fácticas o por razones axiológicas. Y entonces, dicho también de una manera tal vez indebidamente simplificada, el caso rutinario, decía un profesor argentino, un teórico del derecho muy significativo que se llamaba Cueto Rúa, decía, mire, el caso rutinario es el caso que usted sale a la puerta del tribunal y el 99% de las personas va a llegar a decir, esto se debe resolver así. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque mucho de lo que proponemos con argumentación para casos difíciles no tiene que estar en la mesa con la mayoría de los casos que probablemente tenemos en nuestros sobrecargados tribunales. Hay casos rutinarios. Bueno, los casos rutinarios, decía el profesor Alvarado Belloso y también citado, no hace falta Baudrillard-Cantinier para sentenciar esta ejecución de un cheque que no fue pagado y rechazado sin libertad de fondo. Y también el profesor Bermúdez dice, por favor, lo simple también tiene que estar sobre la mesa, sobre todo cuando tenemos tribunales sobrecargados de causa. Sí, una advertencia. Nosotros en nuestras organizaciones tendemos a la burocratización y a veces es uno de los peligros de estos mecanismos tan buenos, tan significativos como son los nuevos mecanismos tecnológicos. Pero revisar la rutina, revisar que no se convierta nuevamente en aquello de
tenemos sentencias así porque siempre se hicieron así, y entonces antes lo que hacíamos por el mimógrafo, ahora lo hacemos con la computadora y después lo va a hacer solita la máquina. El caso rutinario no requiere distintos tipos de despliegues, pero sí requiere que revisemos la rutina y que estemos adecuados para que ese caso rutinario se convierta en un caso difícil o trágico por razones que tal vez vienen del propio contexto fáctico o axiológico del caso. ¿Cuándo un caso es trágico? Para mí, un caso es trágico. Una manera, la manera que tengo yo de construir los casos trágicos, es cuando hay derechos humanos en tensión y alguno de ellos no puede realizarse con plenitud. Esto es una tragedia. Es una tragedia como lo reflejaría la literatura, ¿no? Es más que un drama, es lo que no tiene solución. Bueno, lo que yo estoy proponiendo acá es que los niveles de argumentación y las exigencias de argumentación que de alguna manera planteamos van increyendo del caso rutinario al difícil y del caso difícil al trágico. ¿Cómo asumimos la complejidad de la argumentación en estos casos? El profesor Atienza ha dicho, entender la argumentación es un tema de complejidad. Es un tema de complejidad, tanto en la manera de entender la argumentación, y hoy dijo también, en la manera de construir el fenómeno jurídico, ¿no? El derecho es un fenómeno muy complejo. Pero, ¿qué queremos decir con esto de complejidad? Bueno, como muchos dicen, la modernidad, entre modernidad y nuestro tiempo, muchos destacan que la modernidad generó un pensamiento que produjo logros fantásticos, pero simplificando, reduciendo la manera de entender el conocimiento. En cambio, el paradigma de la complejidad, del conocimiento complejo, si bien puede ser entendido de muchas maneras, se implica asumir las no reducciones de los problemas. A ver, complejo, entendiendo como aquello que se visualizan, en donde se visualizan distintos elementos. La misma palabra complejidad, etimológicamente, viene de un tejido. O sea, asumir el pensamiento complejo significa trenzar, enlazar. Deriva de la idea de restituir, reencontrar el tejido común. Pensar en forma compleja es pertinente allí donde nos encontramos en la necesidad de articular, de relacionar, de contextualizar, especialmente cuando los elementos no son lineales, están más allá de un análisis exclusivamente axiomático. O sea, siguiendo a uno de los teóricos, de los muchos teóricos de la complejidad, por ejemplo, el pensador francés Morin, pensar que un problema puede tener multidimensionalidad de aspectos y en consecuencia hay que trascender al reduccionismo, que no implica mirar, o sea, que implica no mirar solo a las partes y tampoco caer en un holismo que lo único que ve es el todo. O sea, no se oponen a la racionalidad, sino a la racionalización. O sea, construir un pensamiento que lo único que tiene es mutilaciones. Entonces, partiendo de la idea de pensamiento complejo, ¿cómo entendemos a la argumentación jurídica? Quiero, sobre todo, subrayar, y en mucho por lo que el profesor Martín Bermúdez en varias ocasiones he visto que expone, que la idea del pensamiento complejo no se opone a lo simple, sino a la simplificación. O sea, no debe entenderse como lo caótico y lo confuso, sino no
hacer caer en falsas reducciones. La palabra reducción, ustedes podrán haber visto que estuvo muy presente en varias de las intervenciones del profesor Atienza hoy a la mañana. Y bueno, ¿cómo entiendo la complejidad en la argumentación? Y en esto debo reconocer o poner sobre la mesa que me impactaron mucho de ese curso de argumentación en Alicante, entre muchas cosas, lo que pusieron en la mesa teóricos de lo que yo llamo de la argumentación en general, filósofos lógicos. Entre ellos no puedo dejar de destacar la presencia de los filósofos lógicos, Quintín Racionero y sobre todo del profesor Vega Reñón en España. Y allí me mostraron, o nos mostraron, que ya desde hace más de 2000 años, desde el pensamiento quizás más importante en argumentación, Atienza decía, quizás no se escribió ni se vaya a volver a escribir una teoría de la argumentación como la que hizo el señor Aristóteles. Y ya desde Aristóteles, ver distintas regiones, ver distintas perspectivas, en mi terminología, ver distintas dimensiones de lo que significa argumentar. Argumentar puede significar demostrar, y allí es mucho lo que me puede dar la perspectiva que vamos a denominar analítica de la argumentación, pero argumentar, y sobre todo en una sociedad democrática como la nuestra, también significa interactuar. E interactuar significa, hoy lo pusieron sobre la mesa también, la profesora Meroy habló mucho de ello, de dialéctica en la argumentación. Y nuestro tiempo es un tiempo donde también queremos atender a la fuerza de convicción de nuestras decisiones. O sea, queremos convencer, queremos persuadir para convencer. Y entonces entra a jugar también la retórica. Muchos son los teóricos de la argumentación en general. No estoy refiriéndome a los teóricos de la estándar de la argumentación jurídica que nos mencionan esto. Yo hoy aquí no puedo dejar de referirme a lo mucho que aprendí a la distancia, nunca tuve la posibilidad de conocerla, a una gran lingüista colombiana, la profesora María Martín Solís, que desarrolla su visión integradora, que ella llama integradora de la argumentación, a través de la teoría del lenguaje, y nos habla de una construcción tridimensional del discurso y de la argumentación que involucra sus dimensiones analíticas, dialécticas y retóricas. ¿Qué quiero decir? También, de una manera demasiado simplificada, yo como juez me tengo que hacer cargo que las conclusiones que saco se infieran de las premisas que utilizo. Y esto es relevante, es muy relevante. Y la dimensión analítica de la argumentación tiene mucho para decirme. Como dirían algunos lógicos, verificar la suma. Y es tan importante verificar la suma que quizás si voy a un restaurante, lo único que pueda discutir es está hecha mal la suma. Y no hay argumento retórico más fuerte decir lo tuyo no respeta las reglas de la racionalidad lógica. Pero con eso solo basta. Indudablemente, en un proceso aparece que lo que yo afirmo se afirma en virtud de lo que otro afirmó. Y entonces la dimensión dialéctica de la argumentación también aparece como un hecho relevante. El yo decir, no, vos callate porque yo soy el que tengo la palabra, indudablemente le diría un dialéctico, nos diría un dialéctico, usted no ha, sus conclusiones se infieren de sus premisas, pero no ha respetado las reglas de interactuación. Es irracional lo suyo desde este punto de vista. Y en este tiempo también adquiere una relevancia notoria la retórica. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, repito, nuestra sociedad democrática requiere que, sobre todo en los jueces, que tengan fuerza de convicción nuestras decisiones. Y si tienen que tener fuerza de convicción, indudablemente nos tenemos que hacer cargo
de cuáles son los destinatarios de nuestras decisiones y no pedir un consenso previo para tomar la decisión, pero sí que tengan fuerza de convicción. Ahora bien, eso es en materia de argumentación, pero el caso, la materia sobre la cual argumentamos, no son solamente normas. Diría Bobbio, cualquier exposición jurídica no debe, cualquier explicación, cualquier aproximación jurídica no puede caer en reduccionismos. Y él menciona 3 reduccionismos. El reduccionismo por las normas, el reduccionismo por los hechos y el reduccionismo por los valores. Bueno, yo estoy convencido que como juez trabajo con normas, indudablemente trabajo con normas, pero también trabajo con hechos, con un contexto fáctico. Mi decisión se produce en los hechos también. Y a su vez, a través de los hechos y de las normas, las decisiones implican preferencias y al implicar preferencias entran en juego valores. Esto también hoy se puso de resalto cuando el profesor Atienza hablaba de su explicación postpositivista del derecho y él reflejaba que había que trabajar con normas, con la actividad social y con fines y valores. No puedo dejar acá y en este marco de citar y hacer referencia que esto fue las bases del pensamiento muy significativo, originario de Latinoamérica. Pensadores como Miguel Reale, Eduardo García Maínez, Luis Recasensiches, Carlos Fernando Cesariego, Carlos Cosio, indudablemente ponían sobre el acento con distintas bases ideológicas esto, que yo tengo que trabajar con normas, pero también trabajo, y más en los casos difíciles, con hechos y con valores. Yo voy a seguir acá las posibilidades que me dio uno de los grandes teóricos del derecho que hubo acá en Argentina, un internacionalista, el hijo de uno de los grandes procesalistas de todos los tiempos, que hoy fue también citado, Werner Goldschmidt. Y su marco teórico me da instrumentos para hacerme preguntas y trabajar la complejidad desde las normas, pero también desde los hechos y de los valores. Por ejemplo, ¿qué significa hacerse cargo de los hechos? Yo digo que si queremos tomarnos los derechos en serio, también tenemos que tomarnos los hechos en serio. O sea, quizás en muchos de estos procesos las dificultades, las tragedias, no vengan sobre las normas, sino sobre los hechos, donde más arbitrio, en muchos casos tenemos los jueces, y podemos caer en mayor grado de arbitrariedad, es en el manejo de los hechos. O sea, los aspectos sociológicos del caso. No estoy refiriéndome a hacer sociología del derecho, sino los aspectos sociológicos del caso, el contexto del caso. El caso que yo decido, lo decido en un contexto. La idea del contexto, por otra parte, para los teóricos de la argumentación, es una pieza esencial para los teóricos de la argumentación en general, ¿no? Analizar, asumir el contexto, por ejemplo, el contexto lingüístico del caso. Hacerse cargo. Si yo me hago cargo de dialéctica y retórica, me tengo que hacer cargo de ese contexto. Me tengo que hacer cargo, por ejemplo, a quién estoy dirigiendo mi argumentación. Y no es lo mismo argumentar desde un tribunal, estoy diciendo cosas obvias, pero no es lo mismo, el mismo esquema de argumentación en una audiencia, en determinados tribunales o determinadas materias, en un conflicto de familia, en un contencioso administrativo o en un contexto penal. O sea, hacerse cargo de la dimensión de hechos que tiene el conflicto. Por otra parte, si hablamos de argumentación, la dimensión sociológica de la argumentación nos trae una herramienta muy interesante para la argumentación. Si me hago cargo de dialéctica y retórica, porque yo puedo argumentar a través de hechos. Retóricamente hablando, esto es muy significativo. Tal vez cómo cuento una historia convence, ayuda a persuadir y a convencer de una manera distinta.
Y si nuestras decisiones tienen que tener fuerza de convicción, la manera de entenderlo es cómo cuento esa historia. Acá voy a traer también a colación algo que nos presenta el profesor Bermúdez, ¿no? Nos dice, directo al arco. Sí, es muy importante cómo hago la tijera de ese recorte de hechos cuando analizo la plataforma fáctica, cuando analizo el caso. Una ex colega mía, profesora de la carrera judicial acá, que hablaba o enseñaba sobre análisis de sentencia, decía, miren, les proponía, sobre todo a los relatores y a quienes trabajaban en la confección de una sentencia, pongan los datos que sea indispensable. Como me enseñaba mi maestra de escuela primaria, tienen que escribir de tal manera que obliga a aquel que va leyendo en un bus, en un colectivo, parado, que quiera seguir leyendo. Bueno, si yo quiero convencer, puedo convencer a través de los hechos. Y por otro lado, la manera de recortar los hechos condiciona el resultado. La teoría de las tijeras condiciona el resultado también para el abogado, porque la manera en que manda el telegrama, la manera en que interpone la demanda, condiciona también el resultado. O sea, la importancia de la plataforma fáctica, la importancia de cómo se trabaja, cómo se cuenta, cómo se argumenta a partir de hechos. Ni que hablar de la argumentación sobre la constatación de los hechos. Este es un tema que ha puesto en la mesa la teoría de la argumentación en este tiempo. Recién la profesora Andrea Meroy lo reflejaba, autores como Daniel González Lagier, Perfecto Andrés Ibáñez, Marina Gascón Avellán, Jordi Ferrer, Perfecto Andrés Ibáñez en habla hispana, nos han venido a decir, miren, señores, ustedes tienen un lugar de poder, de posibilidades sobre los hechos, de decir que esto ocurrió y no ocurrió, y más allá del marco institucional y los marcos procesales de mayor actividad o menor actividad de los jueces, tienen que obrar con rigor epistemológico. Esto no puede ser resuelto con corazonadas. Tengo que poner sobre la mesa los problemas que hay en la argumentación. Y como se dijo hoy acá, una de las dificultades muy fuertes que a veces nos llevan a ciertas iniciativas procesales, pensar de que esto es que los jueces y estamos entrenados para ser como oficiales para llegar a una realidad jurídica objetiva. Bueno, sin plantearnos qué problemas tiene el conocimiento. Ninguna epistemología seria de este tiempo no pondría, por lo menos sobre la mesa, los reparos que tenemos para llegar a este tipo de problemas. Esto surge en el análisis de los hechos. Bueno, también las categorías de Goldschmidt me podrían llegar a hacer y plantear algunos problemas o interrogantes. Por ejemplo, él se preguntaba quién adjudica, quién recibe, cuál es el destinatario de la adjudicación, cuál es el objeto, cuáles son las formas, cuáles son las razones, cuáles son los límites. Y pueden generar estas preguntas infinidad de temas que están presentes a la hora de trabajar la dimensión sociológica de la argumentación. Me llamó la atención la idea de quién argumenta. Por ejemplo, en nuestro tiempo, a veces en determinados tribunales, la idea de que el que arma la argumentación puede llegar a ser una persona entrenada, sí, un relator, pero es como la delegación en un momento muy relevante. Y desde el punto de vista retórico nos dirían, ojo, porque hay estilos de argumentación. Y la pregunta por el quién implica el talante del argumentador, el que se hace cargo a partir de su estilo, de la fuerza de convicción de su argumentación. En este tiempo, una de las dificultades para mí muy fuertes, por lo menos en mi país, es la que yo denomino jueces catedráticos. Y también me involucra a mí, yo trabajo en las dos actividades. Pero hay una fuerte confusión de roles. Jueces que tenemos o que tienen un alto
grado en la producción jurídica a partir de sus sentencias, pero también son legisladores y también son catedráticos. Y entonces, a veces esto se ha llevado a que las sentencias adquieran confusión. Esto no es asumir la complejidad, porque parecen más trabajos doctrinarios que sentencias. El profesor Bermúdez en alguna de sus intervenciones lo destacaba. Asumir la complejidad precisamente no significa hacer sentencias largas o hacer sentencias que ilustren o para trabajos doctrinarios o para que sean publicadas por los niveles de doctrina. Es resolver el caso. Una cosa es cuando yo trabajo como docente, cuando hago una investigación, y otra cosa cuando dicto sentencia. Muchas veces vemos la pregunta por el quién, si los quiénes son, no digo que los jueces no deban ser catedráticos, estoy diciendo que a veces se confunden los roles y uno pierde las perspectivas de lo que está haciendo. El auditorio, el quien recibe la argumentación, precisamente la retórica, el señor Perelman nos diría, miren, concéntrense acá, ustedes no están escribiendo en una máquina de escribir. Generalmente la cultura moderna pensaba en la idea monológica del juez que no tiene destinatarios. Y hoy la pregunta por el destinatario es una pregunta crucial a la hora, y sobre todo en casos complejos. ¿Quiénes son los destinatarios? Que pueden ser más allá de las partes. Y hasta por razones estratégicas de la argumentación. A nadie le gusta que le revoquen, ni menos aún que le anulen la sentencia. Entonces, la pregunta por a quién tengo que convencer, cuál es mi destinatario, ponerlo sobre la mesa y trabajar sobre cuál es el auditorio en este tiempo es crucial. Las formas de argumentar, ¿no? También vi en uno de los comentarios, en uno de sus trabajos del profesor Bermúdez, que se preocupaba por las relaciones en los tribunales colegiados, ¿no? Donde a veces los miembros de los tribunales colegiados no nos hacemos cargo de lo que está diciendo un voto u otro voto. Precisamente las reglas de la dialéctica pueden coadyuvar a pensar de que no son decisiones aisladas, sino son decisiones sobre lo que el otro dijo, ¿no? En muchos países a esto se los llama acuerdos. Bueno, el acuerdo tiene que sufrir, o los disensos tienen que sufrir, en donde la argumentación se tiene que reflejar, sobre todo en casos difíciles, en decir por qué no acepto las consideraciones que el otro ponente está mencionando. Los límites de la argumentación. Entre muchos de los temas, indudablemente la idea del que yo quiero y no puedo es para mí uno de los temas centrales y más significativos de las enseñanzas de la dimensión sociológica que nos dejó el profesor Goldschmidt. O sea, yo quiero pero no puedo. Y en la argumentación también existe. No en vano, Perelman hablaba del ridículo, ¿no? Y yo creo que parte del ridículo es no reconocer el límite, no reconocer la posibilidad de que me voy a caer y me llevo las cosas por delante. Y en las decisiones judiciales, esto no quiere decir que yo no deba hacer o decidir algo, sino poner sobre la marcha el reconocimiento del límite. Y hay temas en que es muy difícil, también tiene un límite la propia argumentación. Voy a hablar, por razones de tiempo, de aspectos axiológicos de la argumentación, del caso y la argumentación. En todo caso, subyacen, desde mis creencias, subyacen consideraciones axiológicas. Los conflictos, y en el derecho hoy se dijo, trabajamos con conflictos. En los conflictos hay elecciones, preferencias, pero no es solamente las elecciones y preferencias del legislador. Las elecciones y preferencias de todo aquel que toma decisiones. Ustedes tomaron la decisión de estar hoy acá, prefirieron, valoraron estar hoy acá. Siempre que se toma una decisión,
Y los jueces, siempre que tomamos decisiones, también ponemos en juego valoraciones, lo que implica el reconocimiento del aspecto valorativo del caso. Sin entrar en discusiones sobre fundamentos más objetivistas, subjetivistas, intersubjetivistas, sobre los valores y especialmente sobre la justicia. A ver, la pretensión del cierre de una fábrica que se supone afecta al medio ambiente, o la de permitir el traslado de un monumento histórico, o el reclamo de un grupo étnico para que se le permita aprender su lengua o sus creencias religiosas en la escuela pública. La demanda de una asociación protectora de una especie silvestre para que no se permita la construcción de una autopista, o la de un consumidor de un servicio público domiciliario para que no se privatice una empresa, suponen inevitablemente el reconocimiento de los valores que están en juego. Y a la toma de decisiones creemos que hay que hacerse cargo de esos aspectos. Miren, miremos la pandemia. En gran medida, en mucho, son conflictos de salud y utilidad, como cuánto de salud, como cuánto de utilidad, y están presentes. Hay quienes dicen que los tribunales más prestigiosos en el mundo son los que precisamente ponen sobre la mesa las consideraciones, el profesor Atienza hubiera dicho morales, yo diría axiológicas que están en juego. El año pasado tuve la posibilidad, la inmensa posibilidad de intervenir como miembro de un jurado de tesis de una tesis de un colega colombiano, Alejandro Mata Herrera, que siguiendo el pensamiento, entre otros, por ejemplo, de Art Frost, la ideología normativa que está presente en toda decisión judicial, hizo un trabajo brillante para la maestría de Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, con muchos datos de campo sobre la ideología normativa, el conjunto de valores que se pueden hasta describir a través de las creencias que están presentes por su propia vida, por su propio contexto, en muchos de los casos de la Corte Constitucional colombiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que las razones axiológicas que hay en el caso, más cuando muchos de esos valores, como hoy se dijo, están incorporados expresamente en las formulaciones normativas, indudablemente nos tenemos que hacer cargo. Esto implica un doble juego. No voy a hablar, no quiero abusar del tiempo de ustedes para hablar de las complejidades que me pueden señalar, por ejemplo, la dimensión normológica del caso. Hoy ya se reflejó problemas de interpretación, de reconocimientos de normas, problemas de determinación, problemas de elaboración de normas, problemas de aplicación de normas, problemas de fuentes, de ámbitos, de antinomias, etcétera, que indudablemente están presentes. Entre los muchos otros, problemas del uso de los conceptos normativos. Esto sí, una pequeña referencia. Nuestro tiempo a veces ha perdido un nivel de rigor conceptual, un nivel de, hay veces, y sobre todo en determinadas áreas, que hay un nivel de promiscuidad conceptual donde, bueno, puedo usar las palabras jurídicas y los conceptos jurídicos como puedo usar los conceptos corrientes. Y precisamente el nivel conceptual son nuestros, perdemos de vista que son nuestro instrumento para captar la realidad. No es lo mismo decir conseguí un inmueble que me lo dieron en locación, que me lo dieron en venta, que me lo donaron, etc. Bueno, vemos que con amplia, a veces, cargas
retóricas, se utilizan conceptos de una manera indiscriminada que lo único que hace en última instancia es esconder el voluntarismo judicial. Muchas son las cosas que podríamos plantear en este marco. Yo estoy convencido que este tiempo histórico, muchos llaman la nueva era historia, no solamente ha cambiado un periodo de la historia, los avances en materia genética humana, ni que hablar en esto que hablaban hace un rato, de la revolución, de lo que llaman la cuarta revolución tecnológica, ¿no? Los aspectos de lo que lleva la inteligencia artificial, hasta muchos piensan en una sobrehumanidad o una posthumanidad. Bueno, indudablemente nos presentan una creciente complejidad de los casos, ¿no? Y en relación con lo que hasta ahora veníamos conociendo. Yo estoy convencido que para hacer frente a esto, para que los jueces tengamos niveles o asumamos o podamos conseguir mejores niveles de credibilidad social, tenemos que asumir la complejidad. Y asumir la complejidad es no caer en pensamientos mutilantes. Asumir la complejidad es asumir la complejidad en la materia sobre la cual decidimos, normas, pero más que normas, hechos y valores, y también asumir la complejidad en la manera de argumentar. Tenemos que mejorar nuestras intuiciones lógicas, tenemos que saber que estamos interactuando sobre otros, con otros, y tenemos que también saber que tenemos la carga de convencer. Si el derecho cada día más es una casuística judicial orientada según principios, la fuerza de convicción de nuestras decisiones adquiere un valor relevante en esta sociedad democrática de derecho. Muchísimas gracias. Profesor Chaumet, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Tenemos algunas inquietudes que nos han planteado nuestros participantes a través del chat. ¿Le parece bien si le formulo algunas? Por favor, al contrario, agradezco haber generado inquietudes. Bueno, muchísimas gracias, profesor. La primera pregunta es, profesor, muchos jueces creen que argumentar es copiar y pegar precedentes de altas cortes. ¿Cuál considera, profesor, que puede ser el mejor modelo de argumentación judicial? Bueno, precisamente una de las cosas a combatir, la tecnología nos ayuda mucho. Y yo no soy crítico de la tecnología. Yo digo que todo cambio y toda revolución tecnológica produce cosas fantásticas y cosas como las que imagino que ya mismo se están produciendo, cosas que son muy serias. El cortar y pegar es espantoso. Y es una de las cosas que tenemos que tratar de diseñar modelos institucionales para evitar el cortar y pegar. Esto no quiere decir que en los casos rutinarios no tengamos modelos de sentencias, pero por eso puse sobre la mesa, porque yo me iba a decir, este señor es un descolgado, este es un señor, ¿dónde trabaja? ¿No vio que tengo miles de expedientes que son todos más o menos iguales o idénticos? Bueno, en esto puede servir. Me tengo que hacer cargo también cómo construyo ese modelo. Pero el cortar y pegar y creer que hay mayor ilustración, porque a ver quién cita más autores o quién cita más, no es tampoco el nivel de relevancia que deben tener la consideración a las decisiones de los tribunales constitucionales o los tribunales superiores. No, es precisamente un cortado y pegado. Y eso para mí es un signo de arbitrariedad. Es un signo de, nuevamente, la simplificación. Vuelvo a decir, como diría el magistrado Martín Bermúdez,
No quiere decir que sea corta la sentencia, no quiere decir que sea simple. Es más, las citas que tienen que haber tienen que ser citas pertinentes. Hace un tiempo que yo me hice una pregunta y la trasladé a un trabajo. Ustedes vieron que muchos hablan de los perfiles judiciales en este tiempo, sobre todo siguiendo a este gran pensador belga, François Host, y los distintos perfiles de juez con los distintos dioses, etc. Y ahí yo me pregunté, bueno, Hércules, sí, Hermes, pero ¿por qué no también, entre otros, Júpiter, y por qué no también Eróstrato? Pensar en Eróstrato, que no era un dios, pero era un personaje de la antigua Grecia. Era un personaje donde en Éfeso había un templo, el templo de Artemisa, y parece ser que este señor Eróstrato quería pasar a la fama. Y entonces, ¿y lo que quería? ¿Y cómo lo logró? Quemando el templo de Artemisa. Ese era su logro. Y a partir de allí la psicología habló del complejo de Eróstrato. Bueno, yo digo que la sociedad actual tiene una de las características y uno de los peligros en las relaciones sociales es esta la necesidad de ser pareciendo, ¿no? Siendo en los medios, no solamente en los medios de comunicación en general, sino en determinados medios. Y uno de los peligros de este tiempo es el juez Eróstrato. El juez que olvida que está tomando una decisión trascendental que es sobre la vida de la gente en concreto, y lo que utiliza sus sentencias es para participar en los lenguajes mediáticos o en los lenguajes mediáticos de la propia disciplina, ¿no? Entonces, cito y cito y cito para que me publiquen, para que otros sepan, uy, qué nivel de erudición, y esto precisamente es una de las cuestiones a combatir en los diseños y sobre todo en los diseños de formalización judicial. Por lo menos este es mi punto de vista. Profesor, muchas gracias. Tenemos otra última pregunta que le voy a formular y es, profesor, ¿cree usted que esta coyuntura propia de la pandemia pone de manifiesto que al interior de un debate conceptual entre Hart versus Dworkin, pareciera que el primero acertara al afirmar que ante situaciones complejas donde no hay solución dada por el derecho, el juez debe valerse de la discrecionalidad para crear el derecho? ¿Piensa usted que aquello es una respuesta acertada para estos tiempos de crisis donde los jueces deben ajustar sus decisiones a escenarios tan singulares e intempestivos como el que vivimos? ¿O por el contrario considera que desde una lectura de Dworkin siempre habría una respuesta correcta, a la cual se llega consultando los principios de los ordenamientos jurídicos? Indudablemente es uno de los debates más interesantes, más polémicos de los últimos tiempos, la teoría del derecho. Yo no creo en la tesis de la única respuesta correcta. Sí creo como idea regulativa, como idea de tengo que pensar en la corrección, pero no creo en la idea de única respuesta correcta. Yo creo que tal vez siguiéndolo al propio Hart, pero al propio Kelsen, hay un marco de posibilidades normativas. Pero ese marco de posibilidades no son solamente normativas, son también fácticas y son también axiológicas. Pero hay un marco de posibilidades. Y me preocupa la tesis de la respuesta correcta como si no se la vive como idea regulativa, si no se la vive, sobre todo nosotros los jueces, como idea de que yo conozco, puedo llegar a conocer la respuesta correcta. Y entonces yo ya soy como ese Dios, ese Hércules, que lo que yo digo no lo digo yo, lo dice un Dios. Entonces, eso tiene toda una serie de implicancias sociales, políticas, no solamente argumentativas. Miren,
la sociedad de este tiempo, que es una sociedad de tópicos abiertos, donde hasta temas muy significativos se reclaman voces, lo que hay que hacerse cargo es cómo lleno esos lugares, cómo lleno esos tópicos comunes, y hacerse cargo de la posibilidad de que haya distintas maneras de entender. No en vano, aunque yo no comparta, hay unas serias reflexiones teóricas de lo que llaman neoconstitucionalismo popular, que dicen que llegan a decir que hay que quitar el control de constitucionalidad de manos de estos señores que se creen élites, que deciden sobre la vida de la gente, cuasi sacerdotes que ven lo correcto, pueden realizar lo correcto. Vuelvo a repetirles, creo que el trabajo de las enseñanzas del profesor Dworkin son muy interesantes. Hoy se trajo a colación esta idea de novela en cadenas y esta actividad. También creo yo interesante la idea de la pretensión de corrección, pero una cosa es la pretensión de corrección como idea regulativa y otra cosa es que yo me crea que yo estoy llegando cuando estoy poniendo el interés superior del niño en un caso a un 2 más 2 son 4. En eso me parece que hay lecturas hasta de diverso tipo que reflejan los serios inconvenientes que para los poderes judiciales de este tiempo lleguemos a conclusiones así. Y hasta es más, habría que repensar en muchos casos los diseños de los tribunales, sobre todo los tribunales como los tribunales constitucionales y demás. Profesor, muchas gracias. Ya sé que le había dicho que era la última pregunta, pero de verdad que nuestros participantes quieren aprovechar mucho su participación. Por favor, al contrario, me ruboriza, habiendo tenido y tienen acá las personalidades que tienen, que para mí es un honor poder escucharlos, que me dediquen el tiempo, es algo que, bueno, por lo menos me ayuda en mi autoestima. Gracias. Bueno, profesor, esta sí de verdad le prometo que es la última, pero me parecía importante recoger un poco más de todas las que nos han formulado en el chat. Profesor Mario Eugenio, nos ha mencionado sobre la argumentación de las decisiones, es decir, el proceso de construcción, pero surge el problema de la racionalidad, control o límite del resultado. ¿Qué criterios hay para controlar el resultado de la argumentación? Muchas gracias. Bueno, depende cómo yo construya criterios de argumentación. Vuelvo a decirles, si yo me guío por entender que criterio de argumentación, argumentar es solamente irracionalidad, solamente me lo da la dimensión analítica de la argumentación, bueno, las reglas de la lógica, sobre todo las reglas de la lógica formal, me dirán si es correcta o incorrecta mi argumentación. Pero hace más de 2000 años, un señor en Occidente nos advirtió que se podía razonar con razonamientos analíticos de premisas verdaderas. Si yo hago las inferencias correctas, voy a llegar a conclusiones necesariamente verdaderas, de premisas necesariamente verdaderas, yo llego a conclusiones necesariamente verdaderas. Pero este señor que se llamaba Aristóteles dijo que hay también otras maneras, otra manera de razonar, si quieren ustedes, que parto de premisas verosímiles, premisas aceptables, con mayor o menor grado de verosimilitud, y voy a llegar a conclusiones con mayor o menor grado de verosimilitud. Bueno, ¿cuándo parto de premisas necesariamente verdaderas? Fundamentalmente en dos momentos. O que sean formalmente verdaderas, 2 más 2, 4, 4 más 4 es 8, o que nos pongamos de acuerdo.
todos los hombres son verdes, Mario Jomé es hombre, Mario Jomé es verde. Del acuerdo, pero el acuerdo va a valer pura y exclusivamente entre los que nos pusimos de acuerdo. Pero generalmente, en el derecho y en las discusiones, siempre hay alguien que va a levantar la mano y va a decir, para mí, no. Entonces, muy probablemente partamos de premisas con mayor o menor grado de verosimilitud, con mayor o menor grado de aceptabilidad. Por lo tanto, acá, hace más de 2000 años, hace un señor que nos dijo que ahí puede haber reglas de racionalidad dialéctica y también reglas, yo diría, de racionalidad retóricas. Entonces, hacernos cargo y en gran medida que la racionalidad analítica tiene mucho que darme, que es la suma, y tengo que tener rigor. Y hoy no hablé porque quería seguir de alguna manera estas enseñanzas de Martín Bermúdez que dice, miren cómo vamos a planificar el fallo. Y yo tengo también una preocupación de cómo se planifican los fallos y la manera de los diagramas de argumentación que me puede dar ciertas enseñanzas lógicas. Y para mí es importantísimo tenerlos en cuenta y demás. Pero eso solo, yo diría, es un pensamiento reduccionista. Hay otro tipo de racionalidad. Y esa racionalidad, vuelvo a repetir, ¿en quién me amparo? En este señor, 2000 años, Aristóteles. Profesor Chaumet, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido de verdad un honor poder escucharlo y sobre todo poder hacerle algunas de las inquietudes que nos han formulado vía chat. Le deseamos un feliz día y mil gracias de verdad. No, yo les agradezco a ustedes y lamento, entre otras cosas de esta pandemia, no poder estar y compartir en este maravilloso país que siempre me ha dado tanto, que es Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Igualmente para usted.